Muy bien, vamos a orar. De nuevo, Señor, pedimos que estos minutos que nos restan del servicio de hoy, tu palabra, Señor, pueda venir a nuestros corazones y ayudarnos a comprender todas esas verdades, Señor, que tú tienes para nosotros. Te bendecimos y alabamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos dicho que hay ocasiones en que uno se pregunta, ¿qué será lo que puedo compartir hoy con la iglesia? ¿O cuál será la necesidad de la iglesia? ¿O cuál es el mensaje que Dios puede tener para su pueblo? Pero fechas como hoy prácticamente lo obligan a uno, ¿no es cierto?, a centrarse en el tema que todo el mundo está pensando. Igual pasa con Navidad, igual pasa con Acción de Gracias. Son como fechas que casi que obligatoriamente nos llevan a ese punto en el cual como que todos convergemos, ¿verdad?, en un momento dado. Porque pareciera que Dios está obviamente queriéndonos enseñar una verdad al respecto de ese principio o de eso que queremos nosotros conocer. Así que voy a hablar de la resurrección, pero voy a hablar de la resurrección de pronto de una manera un poquito diferente. No quiero tanto hablar del hecho de la resurrección, que ya es un hecho histórico, es un hecho demostrado, es un hecho que no tiene ninguna discusión. Solamente los necios se quedan discutiendo que Cristo no resucitó, que fue que el cuerpo lo escondieron, que fue que se deshizo en gases, que bueno, toda esa cantidad de tonterías que la gente suele decir cuando quiere negar una verdad espiritual. Pero vamos a hablar de la resurrección y el efecto que la resurrección produce. ¿Por qué la resurrección dentro del mensaje del Evangelio es tan importante? Y yo creo que cuando leemos el capítulo número 2 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, encontramos unas razones muy interesantes. Aunque en el capítulo 2 de Filipenses, Pablo realmente está hablando acerca de la importancia de mantenernos unidos como hermanos en el Señor, de estar atentos a que entre nosotros no se presenten las rencillas, ni los pleitos, ni las divisiones. Pablo dice que la inspiración para que eso se dé es el entendimiento claro de lo que es el Evangelio. Cuando alguien no entiende el Evangelio bien, es una persona que no puede estar en armonía con los demás. Porque el Evangelio es paz, porque el Evangelio es armonía, porque el Evangelio es amistad, porque el Evangelio es buena nueva, es buena noticia. En consecuencia, todo lo bueno lo trae el Evangelio. Todo aquello que no proceda de bien está fuera del alcance y del ámbito en el cual el Evangelio se mueve. Entonces usted puede distinguir y reconocer a una persona que se mueve adecuadamente en las verdades del Evangelio por su entorno. Porque lo que tiene a su entorno es bueno. Son buenas sus relaciones familiares. Son buenas sus relaciones de amistades. Es bueno y saludable su círculo de negocios. Es buena su relación con sus vecinos. Es buena su relación cuanto más entre hermanos en la iglesia. Es decir, todo lo que hace el Evangelio es traernos buenas cosas. Cuando alguien está fuera de ese círculo del Evangelio es cuando entonces las cosas comienzan a salir mal. ¿Por qué? Porque ya no son buenas nuevas, son malas nuevas. ¿Verdad? Y Pablo realmente está hablando de eso. Pero en medio de ese pensamiento, Pablo resume el Evangelio de una manera magistral, como solamente un hombre ungido por el Espíritu Santo lo puede hacer. Y esa forma como Pablo expresa el Evangelio, lo resume de una manera clara, pero dice, este Evangelio que yo les predico, es un Evangelio que se va a demostrar en la forma y en la manera como usted logre empezar a vivir y a mostrar que ese Evangelio produce un resultado visible, medible, palpable y que produce un testimonio a los ojos de los que lo ven. Capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Voy a leer la versión de la Nueva Traducción Viviente, porque estudiando este tema encontré algo supremamente rico en esta traducción. Todos conocemos muy bien la traducción de Reina Valera 1960 y
Conocemos el texto cuando Pablo dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así reza la versión Reina Valera, ¿verdad? Pero esta traducción viviente es supremamente interesante. Y teniendo en mente que aunque el contenido es igual, la forma en que lo expresa tiene algunas diferencias que me han llamado poderosamente la atención, y por eso voy a compartirla con ustedes en esta tarde. En el versículo 5 dice esta versión: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Me gusta esto. La otra versión dice que haya el sentir, pero aquí Pablo dice: tengan la actitud que tuvo Cristo Jesús. Es decir, que Cristo no solamente se mostró por la acción, sino se mostró por la actitud. La actitud es tan importante en la vida de fe porque la actitud muestra realmente quiénes somos por dentro. La actitud está dentro del carácter, no solamente de la acción externa. Y cuando esta versión dice: haya la actitud que tuvo Cristo Jesús, entonces nosotros trataremos también de mantener esa misma actitud. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces es: ¿cuál fue la actitud que tuvo Cristo Jesús? ¿En qué se reconoce y se caracteriza la actitud del Señor? Todo está dentro de una gran palabra, que es la clave y el secreto de todo el éxito de la vida de fe. Se llama obediencia. Cristo no hablaba de sí mismo, ni de lo que Él quería hablar. Él hablaba lo que oía de su Padre. Cristo no hacía lo que Él quería. ¿Sabía usted eso? Dice que Él hacía lo que veía hacer al Padre. Cristo nunca tomó una decisión fuera de la voluntad de Dios. Por eso cuando Él llega a Getsemaní, ¿ustedes se dan cuenta la oración de Él? La oración en Getsemaní es diciendo: Padre, si hay otra manera, cambiemos el plan. Voy a tratar de dibujarles un cuadro. No lo tienen que creer, pero solamente yo lo imagino para tratar de expresar una verdad. Vamos a suponer que podemos ir a la eternidad pasada, si tal cosa se puede hacer. Porque la eternidad no tiene pasado, presente ni futuro. ¿No es cierto? Los tiempos son para nosotros que estamos limitados, pero la eternidad está fuera del tiempo y del espacio. Pero como para entender algo, vamos a suponer que en ese proceso, ¿cierto?, está la Trinidad y están hablando. Y el Padre habla y dice: la humanidad está perdida. Están condenados. El pecado produce muerte. Esa ha sido siempre mi gran sentencia y así tiene que ser. Y el Espíritu Santo dice: Padre, sí, yo estaba contigo moviéndome sobre la faz de las aguas cuando tú creaste maravillosamente todo y creaste al hombre limpio, sin pecado. Le diste dominio, señorío, autoridad sobre absolutamente todas las cosas. Y un día el hombre toma la decisión de tirar todo a la basura y entregarle la autoridad a Satanás. Y de pronto aparece la voz del Hijo. Y la voz del Hijo dice: pero yo estoy dispuesto a irlos a rescatar. Y el Padre dice: Hijo, pero para que ellos sean rescatados hay que derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Él dice: yo estoy dispuesto a dar mi propia sangre. Y Dios le dice: pero ¿cuál sangre si tú no tienes sangre? Tú eres eterno, tú eres Dios.
Dice, sí, Padre, pero yo puedo tomar forma humana. Y el Espíritu Santo dice, yo tengo también, Padre, la capacidad de ir de María la Virgen y hacer que ese Dios eterno se vuelva hombre. Y engendrarlo sin voluntad humana para que Él nazca sin pecado. Y con todas las características de aquel ser que la humanidad tiene que ver. Y firmaron un pacto entre los tres. Yo permito que tú vayas y solamente cuando vea tu sacrificio la humanidad va a ser rescatada y tu Espíritu Santo tienes que ir y permitir que Él pueda nacer de una virgen y volverse un hombre. Hagamos el pacto. Es cuando llega el momento de Getsemaní. Y Él está orando y diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Los grandes teólogos dicen que la gran victoria de Jesús fue en el huerto de Getsemaní. Getsemaní era el posible punto de retroceso. Y por eso habló con el Padre y habló con el Espíritu y preguntó, ¿habrá otra manera de que esto se haga? Y entonces el Padre le habló y le dijo, Hijo, podemos romper el pacto, pero acuérdate, no hay otra manera. Y el Espíritu Santo le dijo, yo estoy aquí para fortalecerte y para ayudarte. Entonces cuando Él recibe de nuevo la respuesta del Padre, dice, no se va a hacer mi voluntad, sino la tuya será hecha. Bendita decisión que tomó el Señor. Porque eso cambió el curso de la historia. Obediencia. Y dice Pablo, tengan la actitud que tuvo Cristo. Aprendan de eso, porque esa actitud va a cambiar todas las cosas. Y mire, versículo 6. Dice, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como si fuera algo de lo cual tenía que aferrarse. No se quedó ahí. Oh, yo soy el Dios Todopoderoso, yo tengo grandeza, yo tengo autoridad, yo tengo poder, yo tengo esto, lo otro. Dice, yo lo suelto, me despojo de ello. No importa. Me volveré como uno de ellos. Y esto lo hemos hablado varias veces, ¿no? Pero bueno, recordarlo. El doctor Billy Graham cuenta que una vez caminaba por el bosque con su hijo cuando era pequeño. Y al caminar por el bosque, de pronto pisó un camino de hormigas que estaban ahí, pasando, haciendo su labor. El hijo lo observó y le dijo, papá, has pisado las hormigas. El doctor Billy Graham dijo, hijo, lo siento. Y el hijo lo miró y le dijo, papá, pídeles perdón. Y el doctor Billy Graham dijo, hijo, la única manera que yo tengo para poderles pedir perdón es que me vuelva como una de ellas. Y dice el doctor Billy Graham, ese día comprendí lo que hizo Jesús. Éramos como unas inútiles hormigas en este mundo. El diablo nos había pisoteado y el Señor dijo, me haré como una hormiga para demostrarles cuánto los amo y que hay redención a través de mi sacrificio en la cruz del Calvario. No lo tomó como una cosa que aferrarse, sino que se volvió, ¿qué? Un hombre. Jesucristo, hombre. Un hombre como nosotros. Versículo 7. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Y nació como un ser humano. En las otras versiones dice que toma forma del siervo. En la Biblia, siervo es esclavo. Hoy en día es todo lo contrario. Cuando a alguien le dicen siervo, lo levantan. Ahora viene el siervo de Dios.
Y cuando se habla del siervo de Dios, todo el mundo, ¡oh! Porque hemos invertido, ahora siervo es sinónimo de grandeza. Por eso cuando le dicen a uno siervo, entonces uno se hincha. Porque es un sinónimo de estatus religioso, el siervo del Señor, como quien dice, Dios lo usa de tal manera que es una persona casi sobrehumana. Pero no ese es el concepto que está en la Biblia. El concepto que está en la Biblia de siervo es un esclavo que no tiene derechos, que no tiene privilegios, que no tiene voz, que no tiene voto, que no tiene nada, que lo único que hace es esperar la orden de su amo. Que solo espera que su amo diga, siéntate y se sienta, levántate y se levanta, ve y va, entra y entra. No hay capacidad de voluntad humana cuando se es un esclavo. Está uno sujeto al que le tomó por esclavo. Y dice, eso fue lo que Jesús hizo. Se volvió un esclavo entre nosotros. Se sujetó a sí mismo. ¿Usted se imagina a Jesús cuando lo querían apedrear? Y yo me río cuando leo los evangelios. Algunos leen la Biblia y parece que estuvieran comiendo quién sabe qué, pero yo leo la Biblia y me río. Y me imagino a Jesús escapándosele cuando lo querían apedrear. Y el Señor haciendo sus cálculos por dónde se iba a meter. Y estos sinvergüenzas creen que me van a apedrear. Cuando se den cuenta yo ya no estoy. Se les escabullía. El que tenía todo poder, huyendo como cualquier mortal. Si yo hubiera sido él y me quieren apedrear, hubiera dicho, Miguel, Gabriel, córtale la cabeza. Lo hubiera podido hacer, era Dios. Todas las huestes estaban bajo su dominio. Pero no, se mantuvo en la posición. Tú eres el Hijo de Dios. Y fue lo único que hizo cuando estaba frente al acusador, el que tenía en sus manos la capacidad de entregarle la vida o quitársela. Y le dice, tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios. Y él no habla, él no dice nada. Solo cuando este hombre menciona esa frase, lo mira y todo su ser y todas sus entrañas por dentro reaccionan ante eso. Y lo mira. Y yo me imagino que esa mirada fue la que lo mató desde ese momento. Y cuando lo miró le dijo, tú lo has dicho. Si tú eres el Hijo de Dios, haz que el agua se convierta en vino. Me dicen que en las bodas de Canaán lo hiciste. Hazlo. Y si me conviertes el agua en vino, te voy a nombrar el jefe de la bodega. Ven. ¿No sabes que tengo la autoridad para quitarte la vida o para entregártela? Reacciona. Ninguna autoridad tendría si no te fuera dada por mi Padre. Sujeto a sí mismo. No se defendió. Isaías 53 nos lo describe y dice, enmudeció, no abrió su boca. Como oveja fue llevada al matadero. Igualito a nosotros. Versículo 8 dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. La peor muerte que había era la muerte de la cruz. Los romanos se habían inventado esa muerte cruel. Quien recibía la crucifixión era el peor reo, eran los peores de los peores. Y él, sin embargo, recibe esto y no solamente esto, todo su castigo previo a la crucifixión es aumentado en comparación a los demás que iban a morir en la cruz. Mire cómo Pablo está resumiendo el Evangelio, cómo lo está metiendo en una cápsula y nos lo está dando rápidamente. Versículo 9. Pero por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Ese Jesús que vino y que descendió y que va a la tumba
Luego Dios lo levanta de entre los muertos para exaltarlo al lugar más elevado que hay en el día de hoy. Le pone un nombre que es por encima de todos los demás nombres. Es por eso que usted no puede orar en su nombre, porque nada pasa. Es por eso que usted no puede reprender un demonio en su nombre, porque nada ocurre. Es por eso que usted no le puede hablar a una situación o circunstancia en su autoridad, porque nada va a pasar. Si yo le digo a un demonio, vete en el nombre de Adolfo, no pasa nada. Si le dices a una enfermedad, vete en el nombre de Gloria, no pasa nada. Si le dices a una enfermedad o circunstancia de la vida, vete en el nombre de José, no pasa nada. Pero hay de que tú le digas a una enfermedad, fuera en el nombre de Jesús, a un demonio, fuera en el nombre de Jesús, a una circunstancia, fuera en el nombre de Jesús, para que entonces todo el cielo se active y usted empiece a reconocer y a saber que ese nombre tiene poder sobrenatural, porque como Cristo está resucitado, su nombre tiene tal influencia que donde quiera que se menciona el nombre de Jesús, algo tiene que acontecer. Cuando se dice que tiene un nombre sobre todo nombre, no es para decir allá está el nombre de Jesús en los cielos. Cuando se dice que tiene un nombre sobre todo nombre, y cuando Él dijo, todo lo que pidan en mi nombre, les será hecho. ¿Sabe por qué lo podía decir? Porque como Él en la muerte iba a poner cautivo todos los elementos que son la desgracia humana, muerte, enfermedad, desdicha, dolor, tristeza, agonía, ruina, fracaso, decepción, todo eso lo iba a agarrar Él. Y por eso dice la palabra que llevó cautiva la cautividad. Efesios capítulo 4. En otras palabras, tomó la prisión en la que nosotros estábamos y la metió en otra prisión. Puso cautiva la cautividad y tomó esa prisión y se la llevó. Y dijo, ahora muerte, ahora enfermedad, ahora desgracia, ahora ruina, ahora fracaso, estás presa. Porque ahora mi cuerpo, que es mi iglesia, va a vivir en plena libertad, porque yo te tengo cautiva. Ya no puedes hacerlo más. Es por eso que nada en nuestras vidas hoy llega o viene sin que Dios tenga que ver algo con eso. Por eso el Cristo resucitado me garantiza que yo voy a tener absolutamente todo lo que Él ha prometido para mí, porque durante su muerte Él llevó cautiva la cautividad para que ahora nosotros podamos fluir en todo aquello que Él tiene para nuestras propias vidas. Y mire lo que dice sencillamente Pablo, y un día entonces todas las rodillas se van a doblar, toda boca tendrá que decir esta palabra: Jesucristo es el Señor, de esclavo a Señor, de siervo a amo, de hombre a Rey eterno. Toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Jesucristo es el Señor. Yo le digo a la gente, usted va a tener que confesar que Jesucristo es el Señor. Y dice, ¿yo?
Todos vamos a tener que confesar que Jesucristo es el Señor. Unos a las buenas. Y otros a las malas. ¿Sabe qué va a pasar? Cuando el Señor permita que todos los tiempos sean consumados en su plan perfecto y maravilloso. Todo el infierno, óigalo bien, el infierno entero va a tener que hacer la confesión que más les va a quemar. Y se oirá un grito que saldrá desde las entrañas del infierno. Y todos tendrán que decir: ¡Jesucristo es el Señor! Y al lago de fuego serán tirados. Los hombres que en esta vida y que en este mundo nunca quisieron confesar a Jesús como Señor, eran que eso es para los locos de la iglesia, llaves de restauración. Yo no soy de esos. Es para los aleluyas. Todos tendrán que gritar: Jesús es el Señor. A condenación. Y otros gritaremos con júbilo y con alegría: Jesús es el Señor. Entra en el gozo de mi Señor, siervo fiel y justo. Sobre poco fuiste fiel, ahora sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Y se oirá por todas partes: Jesús es el Señor. Las vacas y los perros van a hablar. Serán como eran en el Edén, con capacidad de comunicación. Porque como habló la serpiente con Eva. Una de las cosas que hizo el pecado fue que le quitó a los animales la posibilidad de hablar. Hoy solo baten la cola. Antes hablaban. ¿Ha pensado en eso? Pues en la redención de cielos nuevos y tierra nueva, tu mascota va a hablar. Ya Lola no va a decir, sino ahora Lola va a hablar y va a decir: Jesucristo es el Señor, aleluya. Toda la creación, dice, todo lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, todos confesarán que Jesucristo es el Señor. Y entonces el Padre recibirá gloria, porque dice, ese programa que diseñamos desde la eternidad pasada ha funcionado. Todo se ha consumado, el diablo es derrotado, es quitado de este mundo. Vendremos y moraremos 1000 años sobre esta tierra, porque habrá tierra nueva, cielos nuevos, reinaremos con el Señor, todos le obedeceremos, todos le haremos caso, nadie discutirá con nadie, nadie peleará con nadie, nadie tendrá escasez. Será un tiempo maravilloso y después entraremos en la eternidad para disfrutar con nuestro Señor. Iremos para acá, iremos a una galaxia, regresaremos, retornaremos, pasaremos paredes, pasaremos puertas, el frío no nos dará frío, el calor no nos quemará, nada nos hará daño, porque entonces moraremos con el Cristo resucitado y seremos semejantes a Él, y porque Él vive, nosotros también viviremos, tal cual vive Él, usted y yo vamos a vivir, tal cual es, usted y yo vamos a ser. Ay, qué bueno, ay, qué rico. Ay, no vamos a tener necesidad de nada, no habrá sol, no habrá necesidad de sol, de luz, dice la palabra, porque el Señor es la luz de todo. No habrá noche, porque ¿para qué noche? No hay necesidad de dormir. Mi sentido pésame para unos cuantos. Dice el doctor Alducín, comeremos, pero no tendremos digestión.
Seremos como Jesús cuando resucitó, que comió con los discípulos, pero su cuerpo era distinto. Era un cuerpo celestial. Vamos a poder comer. Tal vez vendremos y dirán, ay, no, a mí me gusta el mamoncillo. Eso, come mamoncillo, hijo. A mí me gusta el mango, come. ¿Y cuál es la diferencia? No te hará daño, querido. Será una cosa distinta, todo producto de la resurrección del Señor. Por eso Cristo es la primicia, Cristo es el inicio, Cristo es el comienzo. Pero detrás de Cristo nosotros vamos con Él. Por eso cuando Cristo va, yo me voy. Donde Cristo está, yo quiero estar. ¿Por qué? Porque mi destino está con Él. En consecuencia, la resurrección es poderosa para nosotros como hijos de Dios. Nos gozamos y nos alegramos. Y desde ahora confesemos, Jesucristo es el Señor. Padre, te honramos diciéndote, Jesús es el Señor. Te bendigo por eso y te honro. En la iglesia, Jesús es el Señor. Solo Él. Vamos. Y nos gozamos y nos alegramos en esa gran verdad. Señor significa amo. Señor significa dueño. Señor significa absoluto. Nadie por encima de Él. Y el Padre, feliz y gozoso. ¿Quieres llamar a Jesús Señor esta tarde? Llámalo. Dobla tu rodilla delante de Él cuando puedas. La manera de ser grande en la vida espiritual es estando de rodillas. Porque en las rodillas nos humillamos a nosotros. Y cuando nos humillamos a nosotros, el Señor nos levanta y nos exalta. Por eso, si tú te exaltas, nunca olvides eso. El Señor te humilla. Y te humilla de maneras vergonzosas, duras y tristes. Pero si tú te humillas voluntariamente delante de Él, Él te va a levantar y levantar y levantar y levantar. No importa todos los defectos que tengas. Él levanta al que sabe humillarse delante de su presencia. Para que vivamos y disfrutemos todas las cosas en Él. Si Cristo está vivo esta tarde, podemos usar su nombre porque su nombre es sobre todo nombre. Y nos lo prestó. Dijo, úsenlo, úsenlo. No hay ningún problema. Y disfruten de mi nombre de una forma y de una manera total.